Leo, estás en Argentina. ¿Cómo ves, cómo se respira el ambiente en Argentina y cómo ves el ambiente mundialmente? Bueno, como dije recién, puede haber muchas posturas, muchas miradas, por ende muchos puntos de vista, ¿no? Y interpretaciones de este asunto. Basta con solo mirar las noticias y abrir un poquito el panorama a diferentes medios para darse cuenta que hay muchas afirmaciones contradictorias, tanto en estadísticas o de la misma forma de comunicar esta cuestión. Hay medios que meten mucho miedo, son como muy terroríficos, y hay otros que son un poco más positivos y tienen una mirada tal vez un poquito más amplia o desde otro ángulo. Una de las formas de ver todo este panorama puede ser un poco limitado a lo político. Si lo limitamos solo a lo político, incluso ahí también dependería de un contexto político, porque no es lo mismo que esto esté pasando acá en Argentina a que esté pasando en Inglaterra o en Europa o en otros lugares. A veces se intenta imitar lo que están haciendo en otros lados porque fue más efectivo, pero no se piensa en el contexto. Y eso es lo que pasa, y nosotros nos damos mucho cuenta porque estamos en un mundo que es el de la alimentación, que es el de la salud, y aquí inevitablemente, por más que haya pautas generales de alimentación o de salud, sabemos que si ampliamos el panorama vamos a encontrarnos con emociones, con contextos de vida, con posibilidades económicas, con climas, con un montón de situaciones que pueden cambiar también la misma gestión de esas pautas para alimentarte bien y encontrar más salud. Esto es lo mismo. Aquí, si lo limitamos a una sola cosa, y ya estamos perdiendo un punto de vista muy importante. ¿Cómo lo veo yo en Argentina? Lo veo como que se está haciendo lo que se puede, pero no se está pensando tanto en el contexto propio de Argentina. Esa sensación tengo yo acá. ¿Tú qué opinas sobre...? Tengo mi opinión muy particular, que es totalmente, como te imaginarás, en contra de quédate en casa. No se me hace que quédate en casa es peor el remedio que la enfermedad, pero me gustaría oír tu punto de vista. Sí, a ver, yo siento que tal vez para algunas regiones, para algunos países o para algunas localidades, quedarse en casa sea lo mejor, según las posibilidades de gestión que tenga a nivel económico, político y de suministros, si se quiere, ¿no? Tal vez en algunos lugares sí, en otros lugares hasta incluso podría ser mejor que si hubiese tomado la cuarentena de una manera un poco más abierta, aislar a los grupos más de riesgo. Sería bastante difícil a veces, ¿no? Porque también hay que no olvidarse que si se va a tomar una medida de aislar a los grupos de riesgo de esto son los más viejitos. Y ahí hay que tener cuidado con la parte emocional, con la parte efectiva, con la familia y demás, y también las posibilidades de a dónde van a ir o quién se va a ir de la casa. Y ahí no era tan fácil tampoco. Por eso creo que como primer medida en Argentina, como primera instancia, cuando no se sabía qué hacer, siento que estuvo bien. Pero siento que se está intentando, o que se está perdiendo de vista justamente el contexto argentino. Entonces se está intentando hacer las cosas como hacen en otros lugares y tal vez no es la mejor forma de hacerlo acá. En el fondo, por más que yo sienta que tal vez fue una medida muy desmedida, valga la redundancia, aún así siento, y acá viene la mirada un poco más amplia, siento que hay una cuestión detrás que tal vez va a un nivel más, no quiero caer en el lado muy espiritual, muy hippie, muy todo esto, pero siento que hay como cierta frecuencia e inercia a que se necesitaba un cambio de esta manera, a que se necesitaba un poquito aislarnos de alguna manera. Yo siento que esto sería espectacular, como han dicho por ahí algunos que otros, estaría buenísimo que podamos hacer esto, no sé, 2 semanas, un mes al año que nos metamos todo en casa, sería ideal para el planeta. Y hacer introspectiva y trabajar en nosotros, pero no ponernos a mirar Netflix, ¿no? Las 25 horas del día. Ya comer comida chatarra, ¿no? Bueno, ese es otro tema, cuando quiera lo arrancamos, pero creo que sí puede ser muy positivo estar en cuarentena. Lo que pasa es que necesitamos también medidas o instrucciones de qué habría que hacer en cuarentena. El problemita es que esta cuarentena, y sobre todo en Argentina también, lo que está logrando es que la gente esté todo el tiempo prendida a las noticias y alimentando ese miedo. Sí, claro. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema porque en realidad líderes espirituales, personas con un crecimiento, un desarrollo espiritual superior, pues aplica la cuarentena, ¿verdad? Le han aplicado históricamente personajes de la historia, ¿no? Claro. Para desintoxicar, inclusive la cuarentena en un ayuno de agua, o en un ayuno de jugos, o en un ayuno de frutas. La cuarentena abre canales energéticos y promueve la introspección, te pone un poco en ese desafío con tu ego y de darte de ceder un poco, de no poner resistencia y desintoxicar, fluir, ¿no? Lo que pasa es que la gente, ese mismo proceso de desintoxicación le da miedo, entonces es como una especie de cuando te empiezas a desintoxicar con frutas o con agua, con jugos, que te empieza a doler la cabeza, uno así, entonces, ay, me duele, seguramente esa fruta tal, me voy a tomar una aspirina ya para tapar, ¿no?
y aquí es lo mismo, muy parecido. Sí, yo también considero que las medidas no son las adecuadas, me parecen un poco grotescas, me parece que hay un fondo oscuro de por medio, pero sin embargo, creo que dentro de todo, la naturaleza al final de cuentas va a sacar la casta. Como dices tú, esto haya sido de intereses oscuros o no haya sido de intereses oscuros, a lo mejor la naturaleza ya sabía de lo que iba a hacer y lo está haciendo y va a haber un cambio, ¿no? Porque cuando salgamos de la cuarentena, para muchas personas el mundo ya no van a poder hacer su vida normal, el mundo va a ser diferente, van a cambiar muchas cosas. Espero que haya mucho despertar de conciencias porque estas mismas energías oscuras van a tratar de imponer su agenda sobre lo que pasó. Entonces, ojalá que todo este tiempo en casa haya servido para construir y no para envenenarse tanto la mente como el cuerpo. Sí, yo creo que mucha gente va a pasar por alto que esto podría sacarse muchísimo provecho de esto. Y del más importante para la humanidad ahora. Porque la humanidad ya viene intentando mucho tiempo, ya mucho tiempo viene intentando salvar el mundo o cambiar el mundo mirando hacia afuera. Saliendo con pancartas, queriendo recuperar la tierra, limpiarla, luchan por el cambio climático, un montón de cosas que están bien. Por supuesto no es para juzgar ninguna acción, al contrario, algunas las veo muy fabulosas. De hecho, hay gente que tiene una voluntad y una energía para hacer cosas y una inteligencia también, que es admirable, pero nos perdemos mucho de una premisa que a mí siempre me gusta mencionar, que es que si queremos salvar también a la Tierra, nos perdemos de la gran oportunidad que sería entender que salvar la Tierra es entender que somos la Tierra. Entonces, si nos ocupamos de nosotros mismos para adentro y sanamos nosotros individualmente cada uno, empezamos a sanar a la Tierra, porque nos empezamos a ajustar a justamente lo que necesita la Tierra. ¿Por qué? Porque para sanar uno mismo, ¿necesita qué? Necesita alimentarse bien, o sea, de la Tierra. Necesita estar en movimiento, o sea, estar en la Tierra. Necesita sol, o sea, algo parte de los elementos de la Tierra. Naturaleza, aire puro. Justamente se necesita eso. Si uno manda consciente o inconscientemente esa señal de que quiero estar bien porque necesito todo eso, la Tierra lo va a empezar a dar también. En cambio, estamos como mirando muy hacia afuera. Y ahí nos estamos perdiendo esa gran importancia que tiene justamente cuidarnos individualmente, siempre lo digo, y no solo para eso, para estar salvando la Tierra, si se quiere, ¿no? Sino para gestionar estos acontecimientos, porque ahora, bueno, de hecho ahora mismo, si cuidáramos nuestro sistema inmunológico, si sanáramos, estaríamos mucho más fuertes. No solo no nos agarraríamos los virus tan fácil o cualquier patología, sin mencionar que también hay posturas que dicen que los virus no existen o que los virus no son lo que parecen. Bueno, tampoco vamos a entrar en eso, pero si tuviésemos un sistema inmunológico, si estuviésemos sanos, si estuviésemos equilibrados, no estaríamos con tantos casos, tantas muertes, tantos afectados, y además estaríamos mucho más claros mentalmente, más neutros emocionalmente, no tendríamos miedo. En realidad lo que más afecta, lo que más mata, no es el virus en sí, es el miedo. Cualquier persona que por ahí esté más al tanto de la nueva medicina germánica o ese tipo de posturas sabe que el diagnóstico es mucho más mortal que cualquier virus o que cualquier patógeno, que cualquier toxina. No te mata tanto el cáncer, sino que sepas que tenés cáncer y que lo asocies a que es algo mortal. Ese miedo a la muerte genera patologías como neumonía, problemas en los pulmones y demás. Así que hay todo un contexto que se está perdiendo de vista y es hora de empezar a mirar para adentro. Y solo acabo de tocar, no quiero hablar tanto, pero solo acabo de tocar lo físico. Imagínate si tocamos lo emocional, lo mental, si aprovechamos de estar en casa para sanar nuestras emociones, ver cara a cara qué me molesta del otro o de la situación, o por qué no puedo estar tranquilo simplemente por estar en mi casa, más allá de las posturas económicas, políticas. Es lo mismo, hay gente que está en la casa y todo el tiempo estaba en la casa y de repente te dicen no puedes salir de tu casa y ya tiene miedo, o ya se asusta, o ya se vuelve loca, pero sí era lo que hacía todos los días. Sí. Entonces pierden la tranquilidad y eso es fundamental y viene de la mano de la salud. Totalmente de acuerdo, 100%. ¿Tú crees que simplemente esto es una manifestación del pensamiento colectivo? Sí, ¿no? Sin duda. Yo, en lo personal, creo mucho en justamente en esto, en lograr un cambio de conciencia y que individualmente repercuta en una conciencia colectiva. Creo que desde muchas culturas, posturas, y hasta incluso parte de la ciencia también, porque hoy la ciencia también estudia mucho eso, aunque no esté todo el consenso científico, hoy por hoy se pueden ver tipos como Bruce Lipton y hablando de la importancia de los pensamientos, a nivel cómo afectan a las células, bueno, lo mismo la nueva medicina germánica que comenté, que el miedo, cómo cambia toda la cuestión física. Pero si lográramos trabajar en nosotros mismos individualmente, generaríamos ese contagio. Ese es el verdadero contagio que tenemos que buscar. Y el mayor contagio va a ser en esta inercia, tal vez de acciones que van a estar sujetas a un cambio de conciencia. Entonces se va a lograr como cierta masa crítica. No hace falta que tengamos millones de seguidores en YouTube
y en Facebook y en Instagram para cambiar la humanidad. Necesitamos lograr efectivamente cierto grupo que esté preparado para tomar conciencia para que poquito a poco, extendiendo las ramitas, podamos generar una masa crítica. Cuando se logra esa masa crítica, viene el efecto dominó. Y esta gente que domina el mundo lo sabe. Lo que pasa es que lo aplica a la inversa. Generan la masa crítica de miedo, efecto dominó. Y así controlan el mundo.